Una vez más, bienvenidos, estimados pastores. Estamos ya por culminar la tercera semana del módulo de psicología comunitaria. Esta semana hemos ido repasando diferentes contenidos de lo que sería el diagnóstico dentro de una institución, dentro de una comunidad, dentro de una congregación, para establecer alguna actividad o un proyecto de intervención. Esta semana hemos notado de que realmente el diagnóstico es determinante para que nuestros proyectos puedan funcionar bien. Es determinante que utilicemos este tipo de estrategias que hemos ido adquiriendo durante esta semana. Y el día de hoy vamos a continuar también mencionando algunas estrategias igual importantes para el trabajo dentro de la congregación. Así que permítame compartirles la pantalla. Y ahí está. Aquí tenemos psicología comunitaria. Estamos ya completando la tercera unidad el día de hoy y vamos a ingresar a lo que sería una técnica muy similar al FODA. En este caso se llama, recuerden que el FODA es un acróstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El FODA es una herramienta de diagnóstico y que nos puede ser muy útil para hacer una planificación estratégica. Y en base al FODA, haciendo los pares de éxito, de adaptación, de reacción, nos ayuda a nosotros para determinar ciertas actividades, lo que se van a llamar actividades estratégicas. Estas actividades estratégicas son muy usadas, como decía, en un contexto eclesial, en un contexto de organizaciones, de empresas, y lo podemos aplicar incluso también a nivel personal, comentables. El FODA no solo se puede aplicar en contexto de comunidades, sino también lo puedo aplicar para mi contexto individual. Es decir, si yo quiero hacer un proyecto de vida, regularmente esto se trabaja mucho con jóvenes, con adolescentes, se hace un proyecto de vida y cómo se inicia. Se hace un análisis FODA individual del joven, del adolescente, y en base a ese FODA, el adolescente va a ir determinando qué fortalezas tiene, qué debilidades considera que tiene, qué oportunidades puede tener y qué amenazas también considera él. Y lo mismo, se hacen ciertos pares de éxito, de adaptación, de reacción y se proyecta a unas actividades de vida para su proyecto de vida, enfocándose hacia dónde se está dirigiendo, a dónde se va a ir presentando sus oportunidades de ahí en adelante. Entonces, el FODA realmente es una herramienta muy útil y espero que puedan eh, alcanzar ese dominio de esta herramienta y la puedan utilizar. Anímense a utilizarlo en la congregación, a nivel personal. O sea, el contexto donde se puede utilizar es muy diverso. Como les decía, es una de las herramientas más utilizadas en el contexto de diagnóstico. Y otra herramienta muy interesante, que igual es utilizado en muchas ocasiones en contextos congregacionales, es el árbol de problemas. El árbol de problemas. Esta técnica nos ayuda a identificar el problema principal dentro de una institución, de una congregación, de una situación en medio de la sociedad, de un pueblo, de una comunidad. El árbol de problemas, como herramienta, es también muy utilizada en ese tipo de contextos. Entonces, como menciono, este árbol nos va a ayudar a identificar qué es lo que causa el problema, que van a ser el aspecto de las raíces. Ahí vemos, ¿no? Todas las raíces, voy a cambiar el colorcito a color rojo. Son las raíces, las causas. Vamos a hacer un análisis de las causas para ver qué efectos está produciendo en la organización, en la empresa, en el pueblo, y cuál es el problema principal. Porque puede haber, como habíamos visto en un análisis, hay, cuando se hace una lluvia de ideas, manifiestan muchos problemas, muchas dificultades. Entonces, cada individuo puede manifestar sus problemas. Por ejemplo, si decimos, hermanos, y este es el contexto, estos son los parámetros o las directrices para hacer el árbol de problemas, primero es obviamente garantizar, se trabaja esto con grupos. Los grupos son los que van a determinar cuáles son las causas, cuáles son los efectos. Es decir, se hacen grupos focales o trabajos con grupos de líderes dentro de la congregación.
Entonces, como también hemos expresado en el FODA, así también en la técnica de árbol de problemas, se debe garantizar a los individuos, a los participantes, que su opinión es respetada, que no hay opiniones correctas o incorrectas y que además la sinceridad y el mayor número de participaciones que puedan hacer va a ser muy valioso para todos los que estemos presentes y además, sobre todo, para la congregación. Entonces, es bueno siempre garantizar esas directrices iniciales para la congregación o para quienes vayamos a utilizar esto del árbol de problemas, porque así la persona no se va a inhibir, no va a detraerse o se va a sentir menospreciado por cada participación que dé. Y como también en el FODA, en el árbol de problemas, la habilidad del moderador va a ser determinante. ¿Qué es lo que el moderador va a ir interpretando, va a ir dirigiendo, va a ir tomando palabra, motivando a la gente a que participe? El moderador es clave. Entonces, en una técnica de árbol de los problemas o árbol de problemas, inicialmente se hace la convocatoria precisa, se convoca a todos los que van a participar y se les empieza a explicar cómo vamos a trabajar, cuál va a ser la dinámica del trabajo que tenemos. Entonces, ¿cómo se inicia? Primero, es bueno entender de que se deben empezar a notar eh, los causales o los problemas con respecto a una situación dentro de la congregación, es decir, qué problemas nosotros estamos considerando. Vamos a hacer una lluvia de ideas dentro de la congregación y vamos a pedir que todos los participantes empiecen a considerar qué problemas hay en la congregación. Recuerden que esta es una herramienta de diagnóstico. Quiero diagnosticar qué es lo que está fallando, qué es lo que está pasando, o tal vez en un pueblo, ¿no? Quiero saber cuál es el problema principal del pueblo, porque yo quiero atacar a ese problema principal. Vamos a tomar un ejemplo de un pueblo hipotético, imaginario, y al pueblo hipotético imaginario vamos a entender de que tiene muchos problemas. Si nosotros observamos a simple vista, podemos decir el pueblo no tiene caminos, el pueblo no tiene aguas, el pueblo no tiene una escuela, el pueblo tiene varias carencias, necesidades. Entonces son muchos problemas que podemos identificar. Lo mismo si hablamos en un contexto de congregación. ¿Qué podemos decir de la congregación? Probablemente decimos, a ver, hermanos, queremos analizar por qué la iglesia no está creciendo. ¿Por qué nos hemos estancado? ¿Por qué estamos solo unos cuantos? Estamos los mismos de siempre, no estamos avanzando al parecer, no hay nuevos hermanos cada domingo, no se está cumpliendo lo del libro de los Hechos, donde el Señor añadía cada día quienes iban a ser salvos. Entonces hay algo que debemos estar haciendo mal, algo debe estar pasando. No creo que así nomás sea la cuestión. Y para eso, justamente, el hacer un árbol de problemas va a ser importante. Entonces, inicialmente se tiene que preparar una pregunta donde las personas tienen que identificar problemas con respecto a la situación en cuestión. ¿Cuál es nuestra situación en cuestión? ¿Por qué no estamos creciendo como iglesia? En un pueblo puede ser, ¿cuál es la mayor necesidad de los niños que tenemos actualmente en el pueblo? Entonces notarán de que hay varias situaciones donde podemos utilizar el árbol de problemas. Entonces se hace esa lluvia de ideas, decimos hermanos, todos nos hemos unido con este propósito, queremos hacer un diagnóstico, una evaluación de nuestra congregación, de nuestra organización, y en la cual queremos saber por qué la congregación no está creciendo. ¿Cuáles pueden ser las razones? ¿Cuáles pueden considerar ustedes que sería el problema central? Para el segundo paso, una vez que ya se ha establecido la pregunta inicial, queremos identificar los problemas de por qué la iglesia no está creciendo, empieza a formularse el elemento que vamos a considerar como el problema principal. Este elemento, por si acaso en pocas palabras, se tiene que definir, puede ser también modificable. Para empezar, se puede poner esa circunstancia. Podemos hacerlo democráticamente o podemos imponer como moderadores. Y este problema principal que hemos definido puede ser que permanezca como una raíz principal o en algún instante nos vamos a notar de que eso no era un problema principal,
sino que era un efecto y puede ser que se traslade hacia arriba. Entonces, el problema principal, uno dice, hermanos, ¿cuál creen que sea el problema principal de por qué la iglesia no está creciendo? Entonces, uno dice, nos falta amor cristiano. Muy bien, el otro asiente, dice, sí, creo, pastor, esa es la causa de nuestro problema. Nos falta el amor cristiano en la congregación. Podemos hacer, ¿no? Un dibujito, quién sabe, ese día queremos hacer esta técnica de la iglesia, en la iglesia. Entonces nos dibujamos un árbol muy grandecito, que tenga también sus raíces, y estas raíces también las vamos a dibujar, y vamos a empezar a pegar los conceptos, ¿no? Vamos a poner cuál es el problema principal. Lo vamos a escribir, lo vamos a pegar ahí. Mejor si lo pegamos en papelitos para que se puedan movilizar a lo largo del árbol. Entonces ponemos, el problema principal de la iglesia es que nos falta amor cristiano. Ese vamos a identificar como el problema principal inicial, como les decía, para empezar. Porque este problema principal puede ser que pueda convertirse en un problema secundario y puede ser simplemente el efecto de algo que está sucediendo en la congregación. Entonces, para empezar, le vamos a poner por qué la iglesia no está creciendo. Y empezamos con un tercer paso. Vamos a empezar a definir las causas del problema. Recuerden, el problema es que estamos sugiriendo falta del amor cristiano. Hermanos, entonces, entendemos de que hay un conflicto. Queremos saber por qué la iglesia no está creciendo, por qué la iglesia no está avanzando, por qué nos hemos quedado así en un solo punto. Entonces, vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos a identificar las causas probables, queridos hermanos. ¿Qué causa es lo que está pasando en nuestra congregación para que no exista crecimiento? Entonces, algunos han dicho, sí, el amor cristiano, pastor, está muy bien, ya está aquí en el problema principal. Otro dice, es que, pastor, creo que una causa de nuestra falta de crecimiento es que los hermanos no son buenos líderes, son personas muy apáticas cuando vienen los nuevos, no los reciben bien. Entonces lo ponemos ahí, una causa. Las personas son apáticas, son personas que no reciben bien. Otro dice, pastor, creo que una causa del por qué no estamos creciendo es porque nuestra iglesia no está bien ubicada. Nuestra iglesia está bien escondida y además no se nota mucho dónde está la iglesia. Creo que eso puede ser una causa de que no venga gente. No saben qué es iglesia, parece una casa nomás nuestra congregación. Entonces, incluso por eso probablemente las personas no están llegando. Nos falta una mejor posición de la congregación o hacer algún tipo de letrero o algo para que nos identifique la iglesia. Otro puede decir, no, pastor, la causa del no crecimiento de nuestra congregación puede ser de que no estamos haciendo grupos de discipulado, nos está faltando hacer el discipulado correspondiente y también evangelismos, pastor, ya no estamos saliendo a hacer evangelismo, eso puede ser la causa de nuestra falta de crecimiento, no hay evangelismos, entonces en esa razón no estamos creciendo. Ir evaluando y presentando sus causas. El moderador tiene la facultad de interpretar lo que está diciendo la gente y obviamente tiene que recibir el consentimiento de la persona que ha participado para añadir esa interpretación, ¿no? Quién sabe, alguien dice, no, pastor, lo que le falta es el amor cristiano y que no nos falta un amor cristiano dentro de la iglesia. Sí, sí, por ahí va. Entonces ahí se mantiene nomás. Y se puede, para darle un sentido, se puede hacer papelitos cortitos para ir añadiendo esto y reforzando que es un problema principal. Ahí los papelitos, ideas que sean muy semejantes. Falta amor cristiano, falta de cristianismo en la iglesia, falta de falta de cariño cuando vienen a la iglesia, falta de un grupo de bienvenida. Entonces ahí simplemente lo vamos a ir añadiendo. Poco a poco se va a ir formando el tronco de lo que es el problema principal. Entonces hay que tratar de ir moderando de esa manera. Y las otras causas
que van a ser como problemas secundarios, las vamos añadiendo aquí. Y también pueden tener subcausas, ¿no? Podemos ir haciendo esa posibilidad. Entonces, el moderador tiene esta cualidad, tiene que tratar de estar observando y atendiendo a todos los que participan e interpretando. Una vez que se haga la lluvia de ideas de las causas, entonces empezamos a analizar cuáles son los efectos que están generando todas estas causas y el problema principal dentro de nuestra congregación. ¿Qué efectos está produciendo en medio de nuestra congregación? Ahí está justamente uno de los problemas que hemos dicho, ¿no? Uno de los efectos, pastor, es que nuestra iglesia está reduciendo de membresía. Muy bien, lo anotamos ahí. Otro efecto de que nos falta el amor cristiano, pastor, es que nuestros recursos económicos están siendo afectados también, pastor, por la razón de que no tenemos un avance importante en el crecimiento de membresía y eso también. Entonces cada uno va a ir igual otra vez haciendo una lluvia de ideas mencionando sus efectos, los efectos que están dando palo, los efectos que están dando problemas a la congregación, cosas que estamos viendo, ¿no? El amor de muchos se está enfriando, muchos ya no tienen ganas de congregarse, son efectos. El pastor se está desanimando, ya no hay muchos líderes. Entonces, con esta lógica, nos ayuda a identificar la realidad en la cual se encuentra la congregación. Veo las causas, entonces entro en conciencia y digo, cierto, ¿no? Miren, no estamos leyendo la palabra de Dios. Por esa razón hay una falta de amor cristiano. Por esa razón justamente nuestra congregación se está vaciando. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer ante que no estamos leyendo la Biblia y que nos falta amor cristiano y que la iglesia se está vaciando? ¿Qué puedo hacer al respecto? Entonces, cuando yo respondo ese tipo de preguntas de este análisis, van a empezar a generarse actividades, se van a empezar a generar propuestas que la iglesia puede empezar a trabajar. Entonces, ahí el moderador otra vez tiene que seguir en ese proceso, porque una vez ya ha detectado las causas, los problemas, los efectos que tiene la iglesia por toda esta situación, o el pueblo, lo que estemos analizando, entonces debemos empezar a relacionar cada uno de estos. Así como hemos ido relacionando, se recuerdan en el FODA, pero en este caso se relacionan las causas con el problema principal y el efecto que está produciendo. Ese es el relacionamiento. Debo empezar a relacionar y verificar esa lógica, ¿no? Analizo la causa que alguien ha dicho, lo paso por el filtro de nuestro problema principal y veo qué efecto está produciendo en la organización. Si dije que una de las causas es porque nuestra congregación no se encuentra bien sitiada o no se encuentra bien publicada o está bien escondida, añadido a que no hay un amor cristiano en medio de la congregación y eso está generando un vacío dentro de la iglesia. Entonces me pregunto, ¿qué podemos hacer al respecto entonces, hermanos, si ustedes ven que está pasando esa realidad? Y ahí en la lluvia de ideas vienen las sugerencias. Alguien dirá, pastor, entonces creo que puede ser una opción el empezar a hacer un letrero visible, además poner nombres en las calles para que puedan llegar con mayor facilidad, ubicarnos en el Google Maps para que puedan llegar, hacer publicaciones en redes sociales para instruir cómo llegar, empezar a hacer presencia. Entonces, en base al árbol de problemas, se nos va también a generar muchas ideas del pueblo, de parte de la comunidad, de parte de los que están participando. Entonces, yo digo, si hago este análisis del árbol de problemas en un contexto, por ejemplo, dentro de una organización, dentro de un pueblo,
sé que por lo menos algunos de nosotros están planificando hacer actividades de intervención en comunidad, pero para con pueblos, para con vecindades, y está bien, ¿no? Y se puede hacer también ese tipo de análisis de árbol de problemas con los vecinos o por lo menos con los hermanos de la iglesia que se encuentran y que son también vecinos de la zona, ¿no? Entonces decimos lo mismo, ¿no? Hermanos, ¿qué queremos analizar? Queremos analizar en la zona cuál es la necesidad primordial que podemos cubrir como iglesia, cuál es el problema principal que se está viendo actualmente en nuestra vecindad, en nuestra zona, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. ¿Cuál es el problema principal? Entonces, en la misma proporción, inicialmente solicitamos a la comunidad que pueda definir cuál es el problema principal según ellos. Este problema principal puede ser, como les decía, no es inamovible, puede ser modificado y puede ser que en algún momento pueda considerarse una causa y no el problema principal. O sea, no es inamovible. Entonces, en el pueblo dicen algunos hermanos, creo que el problema principal ahorita de nuestra zona, en estos momentos, es que no contamos con alumbrado público, no contamos con iluminación. Está haciendo muchos estragos porque hay delincuencia, hay inseguridad, entonces justifica, ¿no? El que va a proponer su problema principal. Otro dirá, no, no creo eso que sea el pastor el problema principal. El problema principal puede ser la zona. Otro, perdón, por un instante se fue mi señal, es de torno. Les decía que el pueblo puede decir, no, no es la luz, pastor, tampoco es el empedrado. Lo que está faltando a nuestro pueblo es una limpieza general. Parece pues un pueblo abandonado, las ramas y las hierbas ya han crecido, nuestras calles están todas sucias. Hagamos algo al respecto, creo que ese es el problema. Entonces, tomen en cuenta que este análisis se tiene que hacer con la comunidad. ¿Cuál va a ser su problema principal? Entonces, si vemos nosotros como moderadores esa situación en donde la mayoría no está de acuerdo, se puede hacer un análisis de votación, ¿no? Decir, hermanos, entonces, ¿cuál consideran que es el problema principal del pueblo? Entonces, unos dirán, el problema principal del pueblo es la limpieza. Nosotros vivimos como un pueblo abandonado, como un pueblo con hierbas, con todo, y no estamos haciendo bien eso. Y además, justo la congregación está en este ambiente, no se ve tampoco bien para nosotros, no es correcto. Entonces, ahí es donde empieza ya el problema. Entonces, el problema principal es la falta de un buen mantenimiento en medio de nuestra vecindad, un buen mantenimiento. Y ahí empieza ya la lluvia de ideas. Ya, hermanos, ¿cuáles son las causas entonces de esta falta de mantenimiento de nuestro pueblo o de nuestra zona? Entonces, algunos dirán, una de las causas principales de la falta de mantenimiento de nuestra zona es que los vecinos mismos no lo desordenan, lo botan su basura, dejan crecer las plantas en sus puertas, sacan a sus animales afuera. Entonces son los vecinos que no tienen una buena educación al respecto y eso está generando toda esta situación. Entonces alguien dice, si bien es eso, pero también quisiera mencionar de que la alcaldía desde hace tiempo se ha olvidado de nuestra zona. Será también porque somos una zona alejada y que además todavía no tenemos planimetría de la zona y por esa razón la alcaldía se está olvidando de nosotros. Entonces, cada uno de los participantes de este grupo focal tiene que ir participando y dando su punto de vista. ¿Cuáles son las causas de la cuestionante que teníamos al inicio, ¿no? ¿Cuál sería la mayor necesidad que tiene la zona en la cual la iglesia está habitando?
la iglesia hoy por hoy tiene ahí su templo. Entonces ahí manifiesta, ¿no? La limpieza, la seguridad, las luces, las calles empedradas, una falta de un módulo policial, falta de la planimetría de la zona, lo que no nos da un reconocimiento legal ante la alcaldía y no podemos pedir algún plan para que nos puedan hacer intervención. Todo ello son causas. Entonces, se ha determinado, después de haber escuchado todas las causas y haber analizado todas las causas, cuál sería el problema principal. El problema principal que hemos puesto al inicio puede seguir, como que también puede llegar a determinarse de manera más general, ¿no? Alguien puede sugerir, decir, no estamos tan de acuerdo con solo el aseo. Creo que el aseo, más que todo, es una causa que ocurre. Y alguien sugiere, dice, el problema principal, al parecer, es el hecho de que nuestros dirigentes, nuestra organización de vecinos de la zona, no está haciendo gestión al respecto de todo lo que está pasando. Ese, al parecer, es el problema principal de la zona. No es que nos falta algo, sino es que es la dirigencia, al parecer, como problema principal, porque la dirigencia es la que no está impulsando el aseo, no está impulsando la planimetría, no está impulsando el servicio de empedrado, ni las gradas, ni el poder dejar bien en nuestra zona. Es la alcaldía, los dirigentes de nuestra zona. Y luego, recuerden que el siguiente paso es qué efectos se está produciendo entonces en nuestra zona. Y ahí analizamos, ¿no? Cada uno de los participantes empieza a decir qué está sucediendo entonces en la zona. Uno dice, está pasando de que en la zona hay inseguridad lamentablemente. Se ha escuchado de que hay robos, que están robando a la gente, que lamentablemente igual eso genera miedo a toda la población. Alguien dice que la gente mismo no quiere vivir acá y por eso incluso nuestra congregación está vaciándose, porque la gente no quiere vivir en un lugar tan alejado y que además no tenga este tipo de servicios básicos. Entonces, migración, la gente está generando migración en la zona. Este problema principal de que los dirigentes no están haciendo, está haciendo de que la gente empiece a menospreciarse a sí mismos, empieza a tener una estima muy baja como zona, no se valoran, no se estiman como zona y por tal razón les importa tampoco cómo está ubicado su puerta, cómo está su calle, su vereda. Entonces estamos haciendo mal, es lo que está produciendo todo esto. Entonces, una vez que se hace todo este análisis, tenemos que determinar ahora qué relación tienen las causas con el problema principal que hemos identificado y los efectos que está produciendo en medio de nuestro análisis. Decíamos que una de las causas es el asunto de servicio eléctrico. No hay servicio eléctrico como causa, puesto a que la dirigencia no se está movilizando y eso está generando inseguridad. La pregunta es, hermanos, ¿qué podemos hacer al respecto? Y alguien sugiere, dice, miren, hermanos, ya que la dirigencia no se está movilizando, podemos organizarnos como iglesia y la iglesia puede hacer una actividad de hacer todo el trámite necesario, hacer las averiguaciones correspondientes de qué se requiere para que Electropaz o de La Paz venga a nuestra zona y pueda establecer ya puntos de conexión para que todos los vecinos podamos ser parte también de este derecho que tenemos como ciudadanos bolivianos. Entonces, muy bien, ya nació una actividad. Entonces, otro menciona, ¿no? Hemos visto de que el aseo de la zona realmente es una pena, no vemos cómo está mejorando la situación, las calles están llenas de pasto, llenas de hierbas, y que además esta situación relacionada con que los vecinos dirigentes no están haciendo nada al respecto, esto está produciendo pues una falta de estima en nuestra zona. Nos sentimos felices de pertenecer a esta zona. Entonces, qué lindo va a ser cuando nuestra zona puede estar bonito, bien aseado, bien hermoso. Eso nos va a hacer sentir valorados nuestra zona y todos también van a empezar a mejorar cómo van a ir realizando su puertita, cómo van a ir haciendo todos sus aspectos. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Viene la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto de esta situación? Entonces, alguien sugiere, pastor, ¿qué tal si organizamos una campaña de limpieza en la zona? Una campaña de aseo en la zona. Convocamos a los vecinos, convocamos a todos los que puedan participar
Y limpiamos, quitamos hierbas, hacemos todo lo posible para que la zona se vea bonito, nuestras calles sean hermosas y todos se sientan felices, satisfechos del trabajo que han ido realizando. Me parece bien y eso va a sumar a actividades que se pueden ejecutar en medio de la vecindad. Entonces, entiende más o menos la lógica de cómo trabaja un árbol del problema. El moderador va a ser una pieza fundamental de este ejercicio, porque el moderador va a tener la habilidad de gestionar, interpretar, transcribir lo que cada uno de los participantes va a ir mencionando. Entonces, si vamos a estar en la tarea de moderadores, tenemos que tener esa cualidad, ¿no? De estar atentos, de ir analizando si es una causa, si es un efecto, si se está convirtiendo en el nuevo problema principal, si podemos parafrasear lo que toda la gente ha dicho y transcribir en un problema principal. Entonces, los moderadores son las claves. Y mientras más participe la gente, se escuche de su creatividad, el árbol de problemas va a ser muy exitoso. Necesitamos escuchar a la gente y decir, a ver, ¿qué es lo que está diciendo la gente? ¿Qué están hablando al respecto? ¿Qué sugerencias tienen? Se quiere un grupo participativo. Como decía, lo ideal es que en medio de la congregación o en medio de la vecindad, los que vayan a ser parte del árbol de problemas de esta dinámica tienen que ser personas participativas, que den ideas, que sugieran, que innoven, que propongan, que manifiesten su punto de vista. Caso contrario, va a ser una tarea muy monótona para todos, porque no va a haber participación y el moderador además tampoco es un genio que va a empezar a poner todo, no, se requiere sí o sí la participación. Como les decía, tiene que nacer de la comunidad, tiene que nacer de los que pertenecen a la congregación, al grupo, a la empresa donde estamos trabajando, porque si este problema, este diagnóstico, estas situaciones propuestas que salgan de la comunidad, nacen en la comunidad, entonces obviamente el resultado que se tenga va a ser mucho más satisfactorio porque se van a empezar a involucrar todos los demás, porque es algo que nace, no es algo que se les ha impuesto, sino es algo que nace de la comunidad y las propuestas que nacieron, todos van asintiendo y todos además, si nace una nueva propuesta, si alguien dice, hagamos la campaña de limpieza, y alguien a esto más añade y dice, pero que no solo sea limpieza, también pintaremos las calles y las puertas. ¿Qué tal podemos pintar las puertas bonitas de metal que tienen los vecinos? Y yo tengo una máquina para pintar, entonces como iglesia podemos ofrendar la pintura y podemos ofrecer esa pintura a todos los vecinos y podemos con nuestra máquina de pintar, nuestra compresora, vamos pintando puerta por puerta y pintamos también nuestras aceras, se va a ver muy bonito. Entonces, nace pues esta actividad, nace en medio de este análisis y todos van a ir aportando su punto de vista. Ese aporte que están haciendo, ese más que van a dar, ese plus que van a ir otorgando todos, hace que de alguna manera todos se sientan comprometidos, involucrados y quieran participar mucho más. Entonces, es lo más importante la participación de todos, hacer que todos puedan empezar a mencionar y hablar su punto de vista. Eso es el árbol de problemas. Preguntas, estimados, no sé si es la primera vez que escuchan, si ya lo han aplicado en algún instante. ¿Tienen alguna pregunta al respecto del árbol de problemas acerca de cómo lo pueden aplicar? El contexto es muy variado, pueden hacer en diferentes situaciones. Es una modalidad de poder diagnosticar y analizar algunas estrategias para empezar a ejecutar. ¿Hay preguntas? ¿Está todo claro? ¿Está bien? Ok. Entonces, está claro, podemos seguir avanzando todavía lo que nos queda pendiente. Tenemos ahí el árbol de problemas. Ya hemos hecho el análisis correspondiente de esta técnica. Y ahora vamos a hacer el avance de una técnica más. De una técnica de diagnóstico y análisis de grupos. Es una técnica muy interesante. Con grandes grupos es muy interesante trabajar esta técnica que se llaman genogramas o análisis de genogramas, muy utilizado en ámbitos sociales para identificar líderes,
para identificar divisiones de la congregación, divisiones del grupo, puesto a que un genograma es como una descripción gráfica de lo que está pasando en medio de la congregación, en medio de la institución, en medio de donde se encuentre la familia, la persona. Entonces, un genograma es un elemento que se aplica, como decía, muy constantemente en contextos de análisis social. Entonces, yo puedo utilizar el genograma, por ejemplo, para mi congregación. En mi congregación probablemente yo quiero saber qué líderes tengo y de qué manera estos líderes se están manifestando, si están creciendo, si tienen gente a su favor, si tienen gente que está con ellos apoyándoles y todo ello. Entonces, como notan ahí en el dibujito, ustedes pueden ver que son símbolos que tenemos ahí para cada elemento. Entonces, tenemos ahí un símbolo que puede involucrar varón, un símbolo que puede involucrar género de mujer, una relación que habla acerca de una hermandad, una relación que habla acerca de la amistad, una relación acerca de una relación amistosa, un líder dentro del lugar, una mujer principal dentro del lugar, relaciones de socios. Entonces, estos gráficos, estos códigos, no son inamovibles por si acaso, por lo menos para nuestro contexto, nos puede ser muy útil, puesto a que en base a estos códigos nosotros podemos determinar cuál es la descripción gráfica de nuestro grupo y cómo funciona o cómo se va a ver al final. Miren aquí un pequeño ejemplo. Este es un genograma de un análisis grupal, de una relación familiar y donde nosotros podemos ver ciertos elementos, ¿no? Acá, por ejemplo, en el análisis grupal vemos que hay una relación de amistad entre Vivian y Max. Pero también Max tiene su relación afectiva con Sally. Al parecer ellos tienen dos hijos, Tina y William. Tina tiene una relación Zota con Tom y que a la par también tiene probablemente un hijo que es Elisa, y que además tiene una relación de negocios, una relación de trabajo con William. Entonces, es una descripción gráfica de un grupo familiar. Entonces, ¿de cómo puede ser útil para nosotros en este contexto de la congregación? Se hace una especie de encuestas imaginarias, hipotéticas, y vamos a dar, por ejemplo, una muestra de lo que podría ser un grupo o un trabajo de grupo, de curso. Entonces, en estas encuestas, a todos los participantes del curso, por ejemplo, acá entre nosotros, se le hace una pregunta. ¿A quién escogerías para hacer fotocopiar un libro en el curso? Y para el día sábado vamos a hacer esta encuestita. Ya yo les voy a pasar a ustedes un cuestionario y ustedes me lo van a entregar de manera, esto pues, obviamente tiene que ser de manera confidencial. Eh, la participación y que además lo pueden hacer de manera más sincera posible. Entonces, se le pregunta, supongamos acá en el curso, ¿no? ¿A quién ustedes harían fotocopiar un libro en el curso? Entonces, miren que en ustedes hay varios líderes, ¿no? No sé si escogerán a Pastora Janet como nuestra capellán, o escogerán a Pastor Freddy, Pastor Marcelino, Pastor David, a Pastor Miguel Ángel, o a Pastor Oscar. No sé cuál va a ser su análisis, pero cada uno de ustedes va a empezar a votar y va a empezar a determinar. Voy a abrir una pizarrita para hacer este ejemplo. Pizarrita, que cargue la pizarrita.
como decía, a ver, meditemos. Si nosotros decimos, a ver, ¿a quién podemos escoger para, para que pueda ir a comprar o hacer fotocopiar uno de nuestros libros que nos han pedido en la materia? Entonces, inmediatamente, muchos de ustedes van a pensar y van a decir, a ver, ¿a quién? ¿A quién siempre puedo escoger para... Vamos a mi pizarra. Aquí está mi pizarra. Aquí está mi pizarra. Un momentito que cargue. Ya está. Entonces, les decía, supongamos que los vamos a numerar por números. Supongamos que la persona número 2, aquí tenemos una persona número 3, perdón, 3. Aquí tenemos la persona número 4. Aquí tenemos la persona número 5. Y aquí tenemos a la persona número 6. Como que estamos hasta 7, creo. 7 más. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se hace un análisis en base a estas preguntas, para identificar líderes, por ejemplo, entonces la pregunta que yo les decía era, ¿a qué persona escogeríamos para fotocopiar un libro en el curso? Entonces, hace cada uno la decisión individual. Entonces, uno dice, el número 6 dice, yo escogería a uno para que fotocopie el libro. El 4 igual le había dicho, ¿no? El 1 que fotocopie el libro, porque es un gran líder o es una gran líder. El 3 dice que el 4 haga la fotocopia del libro. El 5 dice, no, el 1. El 1 tendría que ser el que fotocopie el libro. Recuerden que este cuestionario es voluntario, no voluntario, perdón, confidencial. El 7 dice el 4. El 2 dice el 1. El 1. Y el 1 va a votar por el 4. Entonces, cuando vemos este gráfico y vemos cuánta ha sido la frecuencia de participación, notaremos de que el 1 tiene 1, 2, 3, 4 participaciones o 4 votos. El 4 tiene 1, 2, 3 votos. Y se hace este análisis, ¿no? Miren, por ejemplo, en este gráfico hipotético, el 4 se ha votado por el 1 y el 1 le ha votado al 4. Al parecer ambos reconocen que tienen su liderazgo y que respetan también a la otra persona como parte de todo este grupo. Además, otro dato que podemos ver muy interesante es que hay dos grupos. Miren, este grupo, pero vamos a ver, con la siguiente pregunta vamos a ver ese grupo. La siguiente pregunta era, ¿a quién escogerías como tu compañero de viaje? Ahí va a ser diferente, ¿no? La respuesta. ¿A quién escogerías como tu compañero de viaje? ¿Quién sería el con quien quisieras viajar? Si hacemos un retiro, un paseo con el grupo de psicología comunitaria. Entonces, el 4 vota por el 1 otra vez. Y el 1 vota por el 5. Porque es su compañero de viaje. El 5 vota por el 1 porque son amigos al parecer. Después el 3 vuelve a votar por el 4. El 7 vuelve a votar por el 4. El 2 vuelve a votar por el 4. El 6 vota por el 1. Entonces acá ha cambiado un poco la gráfica, ¿no? 3 personas han votado por el 1. Y 1, 2, 3. Ahí, 1, 2, 3 han votado por 1. Y 3 también han votado por el 4. Y poco a poquito uno se va a dar cuenta, se va a ir dando cuenta de que en este análisis gráfico, al parecer se están conformando dos grupos dentro de mi organización, dentro de mi curso. El grupo que va en torno a la persona número 1 y el grupo que va en torno a la persona número 4. ¿Qué estoy dándome cuenta ahí? Que hay dos líderes en mi grupo. El líder 1 y el líder 4.
Entonces, yo como un analista grupal, yo como pastor principal de la iglesia, si hago esto en mi trabajo con los jóvenes y les hago esta encuestita, entonces, aunque sea electo el presidente, muchos van a empezar a votar de manera diferente, muy variada. Esa diferencia me va a ayudar a mí a notar de que hay líderes en medio de mi congregación, líderes que se están formando, personas que también son solitarias, que nadie vota por ellos, que están aisladas del grupo, que no son líderes y que no hay una relación importante alrededor de ellos. Y que además cuando uno pertenece al grupo 1, del grupo 1 de líderes, no tiene una relación con el grupo 4. Al parecer realmente hay una división, aunque los líderes no están divididos entre ellos, sino que respetan su liderazgo y respetan cómo están trabajando entre ellos. Entonces, esta técnica es muy interesante para poder hacer un diagnóstico social de las comunidades, especialmente en trabajo de grupos, para identificar líderes, para identificar personas que están siendo aisladas. Por ejemplo, miren si cambiamos una pregunta, lo voy a hacer con verdecito para que se note, y podemos inventar una pregunta de decir, ¿a quién no escogerías como tu compañero de viaje? Entonces, ¿a quién no? Entonces, todos votan. ¿A quién no? Ah, no, pues, ¿a quién no? No, yo no escogería para nada a el número 7, no, no me cae. Y el número 4 dice, no escogería al número 1 como compañero de viaje. Ah, no, ok, ha votado ya eso, ¿no? No escogería al número 7 como compañero de viaje. El número 3 igual, dice, no, al 7 no, muy apático. El 5, no, al 7 no. El 2 dice, no escogería al número 6. El 6 dice, no escogería al número 2. Se odian al parecer entre ellos. Entonces, el 4, el 1, el 5, el 3, todos ellos han votado de a quién no escogerías, lo han escogido al número 7. El número 7, entonces, al parecer, es una persona que no se está relacionando muy bien en el grupo. Es una persona que al parecer está siendo aislada inclusive del grupo, porque cuando se habla de aspectos negativos, lo votan a él, pero cuando se habla de aspectos positivos, lo ignoran completamente a él. Entonces, otro aspecto que puedo ver es que el 2 y el 6 al parecer se detestan mutuamente, porque el 6 dice yo no escojo al 2 para nada, y el 2 dice yo tampoco escojo al 6 para nada. Tomen en cuenta que este cuestionario es confidencial. No puedo decir, oye, ¿por qué no la escogí al 6? Imaginen que todo esto salga, ¿no?, hacia la luz, porque este tipo de diagnóstico puedo manifestarlo yo, digamos, en el grupo de esta manera, con numeritos, ya yo asignándoles números a los pertenecientes del grupo, pero no puedo mostrarlo públicamente con nombres, porque esto puede generar una diferencia. ¿No? Ah, mira, con que no me habías votado a mí, yo también no te he votado a ti porque te detesto, entonces pueden hacer eso, o ver esto, ¿no? El 7 al enterarse de que todos han votado en contra de él, se sentiría muy mal. Entonces, estos datos se los presenta obviamente en forma numérica, por eso es la imagen del genograma, lo que estábamos viendo hace rato. ¿Dónde está mi presentación? Esta. Por eso se hace esta representación icónica o de iconos, para que la relación, que obviamente yo ya lo voy a entender, y le voy a poner numeritos a cada uno de los elementos. Puedo diferenciarles por género también por los números, pero ese aspecto me ayuda a mí como analista, el determinar quiénes son líderes, quiénes no son líderes, cuántos están participando, quiénes no están participando, y de esa forma motivar al líder, escoger al líder, enseñarle al líder. También me va a servir para identificar quién está siendo aislado. Entonces voy a tratar de integrarlo, voy a encargarlo al líder que tome responsabilidad de esta persona. A los que están enemistados también voy a tratar de conversar de manera individual para que empiecen a ver qué son sus diferencias, cómo puedo empezar a tratarlos para que ya dejen de tener este tipo de diferencias. Entonces, los genogramas
nos van a servir en esa categoría, muy útiles para empezar a trabajar en medio de la congregación. ¿Ok? Preguntas. Preguntas al respecto, estimados consiervos, estimados pastores. Dígame, pastor. Dicen una consultita, este tipo de consulta, me imagino, no sé, perdón si estoy equivocada, entre un grupo o entre líderes que se conocen, ¿no? Porque, em, por ejemplo, mi caso, en el grupo del curso, bueno, que a veces paso con el séptimo, otras materias con el sexto, otras con el octavo, como que conozco casi muy poco a las personas. Sí, me comunico con alguno de ellos para preguntar sobre algunos trabajos, pero así como que si digamos me preguntaran, me hicieran ese tipo de preguntas, yo no pudiera responder, ¿no ve? Pero sería diferente que yo estuviera, digamos, en un solo grupo desde el primer año y hasta el final. Ahí como que el grupo sería más conocido. Mi Sí, pregunta sería es de que más sería con personas conocidas, ¿verdad? correcto, pastora. Aplica muy bien en ámbitos donde los que están participando en esta encuesta se conocen de alguna manera y a lo largo del tiempo. Sin embargo, también ese aspecto igual puede ser muy útil para identificar incluso a quienes están empezando a ser parte de este grupo. Supongamos que lo voy a aplicar entre mis jóvenes, que va a ser por lo menos un ideal. Entonces, entre mis jóvenes, si bien hay algunos que han ido creciendo desde niños y se han ido conociendo, hay quienes también se están sumando y estas personas que se están sumando ya están generando relaciones. Entonces, no conocerán a todos, pero cuando haga la votación de con quién quiere participar del grupo, obviamente va a votar probablemente por su líder, quién la ha recibido o quién la ha traído a la iglesia. Ese tipo de relaciones los vamos a poder ver también. Entonces, es un análisis social de lo que está aconteciendo en nuestra comunidad y de esa manera nosotros podemos ir determinando cómo ir resolviendo la situación. Entonces, yo veo que, por ejemplo, el nuevito, que recién se está incorporando al grupo, prácticamente no se está incorporando bien y además está empezando a aislarse. Entonces, me ayuda a mí para tomar iniciativa, ¿no? Puedo delegar a un líder y decirle, mire, hermano, a este joven usted tiene que darle un poquito más de seguimiento, te voy a pedir que le empieces a llamar o a escribir y que le empieces a invitar hacia a las actividades que tenemos en la congregación y que de esa manera él no se sienta aislado, empiece a participar en medio de la congregación. Entonces, si bien es muy útil en un contexto en donde todos se conocen, pero también nos puede ayudar a identificar, a evaluar quienes no se conocen aún y de qué forma yo puedo ayudarles a que se puedan integrar a mi grupo. ¿Está bien, pastora? Ok. ¿Hay alguna pregunta más acerca de esta técnica, estimados consiervos? Eh, lo que vamos a hacer para el fin de semana, porque igual vamos a explicar, les voy a mostrar nuestros resultados del aula. Eh, Probablemente, pastora Janet. Sí, licenciado, tenía una duda. Digamos que podemos hacer este tipo de avance de proyecto, pero en la toma de decisiones siempre a veces es difícil tomar una decisión entre, digamos que hay tres personas o solo dos o más de tres también. Es un poco complicado. ¿Cómo tal vez podría implementarlo simplemente a la primera persona o a mi criterio? ¿Podrías explicarme un poquito más detallado? No comprendo muy bien la pregunta. Muy bien, licenciado. Digamos que he hecho un proyecto para escoger a un líder y en dicho proyecto he dado un cuestionario a toda la Grey para que puedan escoger ellos a un líder, pero entre ellos han habido como 5 líderes, pero solo necesito uno.
los demás pueden ser apoyo, pero solamente necesito a una persona. Entonces, yo creo que mi criterio es el más votado, pero es posible que esa persona, digamos, no tenga mucha deferencia. Entonces sí tenga más deferencia a los demás, pero también los del grupo han visto algo en él y es posible para poder escoger más de la mayoría en primer lugar. En ese tipo de conflictos, licenciado, ese tipo de criterios, entonces, ¿cómo podrías hacer llegar a una solución más próxima y un poco más sabia para poder escoger a un líder? Esa era mi pregunta. Ok, entiendo ahora sí mucho mejor. Entonces, si bien esta técnica nos va a ayudar a identificar líderes en medio de nuestra congregación, eh, es bueno hacer una diferenciación también, ¿no? De los tipos de líderes también que hay. Hay, evidentemente, líderes que generan una influencia en medio de su grupo y que regularmente no siempre van a, no siempre, o en algunos casos, no van a ser escogidos o nombrados como líderes espirituales de parte de la congregación, ¿no? En muchas ocasiones, algunas congregaciones se manejan muy burocráticamente y muy a través de influencias y a veces la congregación, por ejemplo, puede tener un líder de jóvenes nombrado por el pastor, pero si hacemos un análisis de esta categoría, podemos notar de que aparte del líder de jóvenes que ha sido nombrado, que es parte también de esta investigación o de este análisis, hay otros líderes que están emergiendo y que tienen grupos también, porque todos los que van a votar por esta persona, les voy a compartir, digamos, para hacerles el hipotético, todos los que vayan a votar por esta persona son parte de su grupo, o sea, él está generando influencia. Entonces, obviamente esta investigación no solo se hace en base a una sola pregunta. El ideal es tener varias circunstancias, varios tipos de preguntas, pero cuando yo ya voy notando de que varias personas están votando por esta persona, entonces noto de que si bien este era mi líder electo, que yo de manera personal como pastor lo he nombrado, y que sí, tiene su apoyo, ¿no? Tiene personas que le respaldan, que están votando por él, en varias preguntas, ¿no? Se va notando, o sea, conforme se va haciendo las evaluaciones, las votaciones se van a ir manifestando, se va a ir notando que muchos están votando por él, pero debo poner atención yo como líder, como pastor principal, de que acá hay un líder, de que este líder, si bien no está nombrado, hay jóvenes que lo han votado en varias ocasiones, la frecuencia de voto hacia él ha sido mucha, de tal forma de que si yo no considero eso, el hecho de que no pueda darle autoridad o que tal vez no pueda empezar a disipularlo y direccionarlo en su liderazgo, vaya a ser que me vaya a perder también a toda esta cantidad. Si en un estudio así nos sale dos, tres, cuatro líderes, que seguramente va a ser así, probablemente sí, escasamente va a ser donde todos votan por una sola persona. Siempre va a haber una votación diversa, distribuida entre toda la población. Y ahí poco a poquito se va notando quiénes tienen mayor ponderación, quiénes son las personas que se están aislando, quiénes son personas que tienen diferencias personales, quiénes son personas que son amigos entre ellos o pareja, cosas así, son, o sea, son para analizar a gran amplitud esta herramienta. Entonces, como pastores, como líderes, debemos tratar de conocer también que a veces con nuestro liderazgo espiritual que vamos haciendo como congregación, como pastores, tomamos decisiones, evidentemente, a veces bien subjetivas, a veces guiadas eh, por nuestro cariño, por nuestra visión probablemente como líderes, pero utilizar este tipo de herramientas nos ayuda a respaldar nuestras decisiones, nos ayuda a tener más seguridad en lo que vayamos a hacer en adelante. ¿Ok? Espero haberme dejado entender, pastora. No sé si hay alguna pregunta más de esta herramienta. Es una herramienta muy interesante, ¿no? Entonces, yo les voy a hacer un pequeño cuestionario en Google Forms. Obviamente va a ser confidencial. A cada uno les voy a dar un número, pero ustedes van a ir respondiendo con los nombres de su grupo. Entonces, si bien hay algunos que no participan mucho, incluso no se conocen, creo, algunos de ustedes en presencia, eso es un fenómeno bien interesante, ¿no? En la universidad, pese a que son compañeros por varios años, hay algunos que se llegan a conocer en la graduación, inclusive.
Entonces, aún así, sé que han formado grupos, sé que tienen amistad unos con otros, entonces vamos a tratar de hacer para el fin de semana un genograma de nuestra aula y vamos a compartirlo el fin de semana y vamos a ver también este mismo análisis social que se presenta también en medio en medio de nuestro curso. No sé si hay alguna pregunta más, queridos pastores. ¿Está bien? Entonces, vamos a avanzar estito más, pastores. Quisiera compartirles, aparte del árbol de problemas, hay una herramienta muy similar al árbol del problema. ¿Qué pasó? Aquí estás. Dejaré compartir esto. Y se llama Ishikawa. Probablemente lo han escuchado y probablemente va a ser lo más extraño que hayan escuchado en algún momento. Ishikawa es una herramienta de análisis igual tipo el árbol del problema. El árbol del problema es un organizador que nos ayuda a identificar causas y efectos del problema. Esta herramienta viene de un creador japonés que igual más o menos ha ido adaptando el contenido de el trabajo del árbol de problemas y ha hecho una versión muy interesante para analizar el trabajo del diagrama de cómo determinar los problemas y las causas y el problema central de una institución, de una congregación. Entonces, ¿cómo trabaja el Ishikawa? Y lo tenemos tal vez ya en pantalla. Entonces, esto aplicado específicamente a un contexto organizacional, nos trata de ayudar a determinar cuáles son las causas o factores principales que generan problemas en medio de la institución, en medio de la congregación. Como decía, es una variante nomás de lo que sería el árbol del problema. Gente que tiene en este caso una gráfica similar al aspecto de un pescado, por eso viene de Ishikawa, y este pescado nos ayuda a determinar cuáles son los factores secundarios, cuáles son los factores que determinan el problema de la institución. Entonces, a ver, voy a buscar un ejemplo preciso para que ustedes lo puedan observar también. Cómo puede aplicarse. Aquí hay un ejemplo. Un poquito está lerdo mi internet. A ver, cerremos pestañas. Aquí tenemos un ejemplo. Estas descargas. Les voy a compartir. Como decía, es simplemente una variante de lo que hemos ido avanzando hace ratito, que es el árbol de problemas, y que puede ser también utilizado para nuestro contexto, para nuestro análisis también de alguna problemática. Miren, aquí hay un ejemplo. En este caso es un ejemplo de la problemática de un retraso de los vuelos que puede suceder en una empresa aerolínea. Entonces, aquí se hace el análisis. Similar al árbol, uno identifica cuáles son las probables causas del retraso de nuestros vuelos. Entonces, algunos manifiestan, dicen, es nuestros equipos. Averías mecánicas, hay, quién sabe, el avión llega a la tarde a la terminal, eso hace que llegue con retraso y eso hace que nuestra empresa.
es por causa del personal, porque hay agentes de terminal que son insuficientes y causan retrasos. La limpieza también es de causa un retraso en la cabina. La tripulación nunca está disponible o no está disponible y llega tarde. Entonces, es una causa también. Y ahí vemos materiales. Dicen, no, puede ser el combustible llega tarde, el equipaje también llega tarde. El procedimiento, o sea, no hay un buen procedimiento. Entonces, notarán de que tiene un similar, muy parecido al análisis de causas del problema. O sea, tenemos una causa principal, determinamos qué causa principal está generando esto y cuáles son las causas secundarias que hablan acerca de este elemento. Y eso nos va a llevar a determinar cuál es la causa o el problema central que nos está afectando a nosotros como institución. Analizando todo esto, podemos ir empezando a solucionar uno por uno y tratar de resolver en su momento todo lo que va a pasar. Por ahí va. Preguntas, comentarios, estimados pastores. ¿Dudas al respecto? ¿Qué es lo que vamos a tienen que ir ya elaborando sus trabajitos al respecto de la materia? A ver qué tenemos para el fin de semana, para hacerles de acuerdo. Si no me equivoco, la presentación ya tenemos para este fin de semana. Ya estamos por concluir inclusive. Tengan en cuenta eso, estimados pastores. El fin de semana ya vamos a ir elaborando un proyectito de lleno con el uso de inteligencia artificial, así que estemos atentos también el fin de semana. Y para este 24 tenemos estas dos tareas. Evangelismo, el word paper de evangelismo y el crucigrama de la película, que sería la actividad número 1 del workbook. Ya la siguiente semana concluimos con nuestro proyecto final, el video que tenemos y las evaluaciones parciales. También recuerden que tenemos este fin de semana nuestra última evaluación parcial y que además vamos a habilitar la evaluación segunda, que algunos no lo han podido dar por algunas razones debido a retraso, todo ello se va a habilitar de manera excepcional, pero con una ponderación menor a la que se había dado en las fechas correspondientes. Así que tomen en cuenta eso, pastores. Sé que algunos tenemos actividades fines de semana, pero también tenemos que cumplir nuestras responsabilidades con la materia. El hecho de que estemos ministrando, pastoreando, evidentemente, las responsabilidades académicas las podamos dejar de lado. Agendémonos, demos unos 20, 30 minutitos para hacer la evaluación y podamos rendir de la mejor manera. Eso, pastores, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Licenciado, buenas noches. Una consultita. El examen del tercer parcial va a ser hasta la clase de hoy, ¿verdad? Así es, pastor. Hasta la clase del día de hoy vamos a tener. Bueno, gracias, licenciado. Y esto lo va a subir también, ¿no? A la plataforma como lo está haciendo. Sí, pastor. Ya lo voy a subir mañana igual, más o menos al mediodía, casi a la medianoche más o menos se procesa en el Meet la grabación y había tardado, ¿no? Yo creí que era rápido, pero revisando, casi a la medianoche es terminar el proceso de la grabación y ya para la mañanita lo empiezo a descargar y volver a subir también a YouTube. Así que sí lo voy a subir, pastor, para mañana. Amén, amén. Gracias, licenciado. Ok, pastor. No sé si hay alguna pregunta más, estimados pastores, consiervos, acerca del avance y acerca de lo que hemos ido detallando también el día de hoy. Bueno, está todo claro entonces, pastores. Entonces vamos a concluir ahí. Nos vemos el día sábado. Recuerden, estamos ahí en las instalaciones, si no me equivoco, en la misma aula. Vamos a seguir pasando. Hemos reservado esa aula, así que quienes van a venir presencial y nos encontramos también ahí. Que el Señor les bendiga mucho. Mañana tenemos webinar también, así que participemos igual en el webinar y estamos ahí atentos a cualquier consulta o duda que también tengan al respecto de la materia. Vamos haciendo ya también nuestros trabajitos. Que el Señor los bendiga, pastores. Buenas noches. Hasta el día de... una vez más. Bien, pastor Marcelino, tal vez tienes una pregunta.
Licenciado, mil disculpas, algunas partes no entendí bien un poquito, mi celular está distinto, no sé qué es lo que tiene porque la pantalla mucho tiembla. Licenciado, quería preguntarle del caso del que estaba hablando del tercer parcial, decía, ¿no? Y la última parte de la clase que estaba pasando, esa parte no la entendí yo bien, licenciado. Está bien, Pastor. La grabación por lo menos va a estar presente ahí para que lo puedas revisar. El de Ishikawa es una herramienta igual similar a la de árbol de problemas, en las cuales nosotros también identificamos los problemas centrales y las causas que generan en general que tenemos como organización e institución. Es muy similar al árbol de problemas, solamente que la estructura cambia y que se centra especialmente en las problemáticas y en los problemas para definirlo de esa manera. Eso, Pastor. Y lo vamos a subir también para que lo puedas revisar. Probablemente tal vez sea algún problema de internet o de conexión, entonces lo vamos a revisar en la grabación que tenemos. Ahí lo vas a poder revisar con calmita, Pastor. Muchas gracias, licenciado. Dios la bendiga. Dios la bendiga a todos los compañeros también. Señor bendiga, Muchas Pastor. gracias. Muchas bendiciones, Pastor. Nos estamos encontrando entonces el fin de semana y también vamos a poder aclarar de manera más precisa aquellas dudas que tengas, Pastor. Amén. Gloria Muy a buenas Dios. noches, pastores. Por eso, a ver, gestión la Buenas grabación. noches, licenciado. Dios bendiga a todos los Bendiciones. compañeros.